Vamos a la palabra para esta mañana. Primeramente, saludar a las personas que nos siguen por los diferentes medios digitales. Para ellos un saludo especial y que la paz del Señor abunde sobre cada uno de ustedes y en sus hogares. Quiero también agradecerles a las personas que de una u otra forma nos colaboran, nos siembran con su generosidad aquí en nuestra Unidad Evangelismo Centro y en el Centro Cristiano. Para ustedes, de verdad, mil y mil gracias y que Dios les siga sobreabundando en gran manera. Y quiero tomar hoy una porción de la palabra que está en el Salmo 34, versículo 9, y he titulado la enseñanza para este día, Convicción que gobierna vida. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de seguridad que tiene una persona de la verdad. Eso traduce la palabra convicción, ¿sí? Seguridad que tiene una persona de la verdad. Y aquí salta la pregunta: ¿qué gobierna mi vida? ¿Qué verdad gobierna mi vida hoy? Posiblemente lo que gobierna mi vida es la mentira, el engaño, la traición, el miedo, la soledad. ¿Qué gobierna hoy mi vida? ¿A dónde tengo yo colocada la mirada de mi diario vivir? Para muchos esto es lo que gobierna la vida. Para muchos la verdad es la traición, la mentira o el engaño. Para muchos posiblemente eso sea. Pero Dios quiere que nuestra vida sea gobernada, que haya una verdad diferente, y la verdad desde luego está en Él. Solamente está en Él. Pero muchas veces la hemos dejado relegada. Muchas veces la hemos olvidado. Y muchas veces la hemos blasfemado aún con nuestras propias bocas. Hemos blasfemado de esa verdad, de esa convicción a la cual hoy quiero tratar a su corazón, que es el temor de Dios. La misma escritura lo dice en el proverbio, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el principio. La sabiduría es el principio del temor de Dios. Pero aquí la escritura del salmista en el capítulo 34, versículo 9 al 14, mire lo que dice. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme en esta mañana de hoy domingo, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Soberano y eterno Padre, agradecido una vez más con la presencia de tu Espíritu Santo que nos ha traído a este lugar para predicar tu santa palabra a tu pueblo. Pido que a partir de estos minutos, Señor, donde la palabra ha sido expuesta, dame, Señor, palabra de vida al corazón de cada uno de ellos para que puedan ser restaurados, exhortados y alentados y sanados. Te lo pido, Señor, ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El salmista nos está dejando la dinámica de aprender del temor del Señor. Y está haciéndonos una retórica de palabras para que podamos caer en esta sintonía. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Algo que ya en el tiempo se ha perdido, ya que en el transcurrir de la vida de muchos de nosotros se ha ido desapareciendo, se ha ido relegando, se ha ido olvidando el temor de Dios. Pero me encanta porque el proverbista es muy claro cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Quiere decir que para estar en esa sintonía de ser sabios y conocedores de un principio celestial y eterno, necesitamos inundarnos en el temor de Dios. En el temor de Dios. Lo dice la palabra.
Y el salmista nos insta a que entremos en ese río, pero hay cosas que tienen que ir desapareciendo para que el temor de Dios vaya fluyendo en medio del espíritu del hombre. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, dice la palabra, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Está haciendo allí una salvedad de que aquellas cosas no entran en la mente de un hombre sabio, de un hombre que tenga el conocimiento de la palabra, y por ende no va a poder obtener el temor de Dios. Entonces, esta clase de palabras o de gestos necesitan ser sacados para que el temor de Dios sea vigente en el corazón del hombre. El verdadero temor de Dios se ha perdido. Preferimos agradar más a quienes, a los demás, a los que están a nuestro alrededor, que realmente agradar a Dios. Consentimos muchas veces entre nosotros mismos el pecado de muchos y quedamos en ese stand-by de la vida, en hacer lo malo, pero no hacer lo bueno. Y Dios está pidiendo que en este tiempo la iglesia tenga temor de Él. Y es el tiempo de volvernos de todo corazón hacia el temor de Dios. Es algo que se necesita urgente si queremos dimensionar los tiempos de Dios. No se pueden dimensionar tiempos en la perspectiva de un hombre engañoso, de un hombre blasfemo, de un hombre pecador, de un hombre iracundo, de un hombre que tiene solamente obras de la carne y no fruto del Espíritu en su corazón. No puede entrar en el río del temor de Dios porque la sabiduría no alcanza para esto. Y por eso termina en el lodo cenagoso, donde la vida se vuelve miseria, pobreza, escasez y soledad. Por eso hoy más que nunca necesitamos entrar en esta materia de tener una convicción que gobierne mi vida de verdad. Tenemos que tener esa seguridad que tiene una persona de la verdad. Y yo sé que usted tiene esa verdad. Esa verdad está sumergida en tu corazón, pero necesitamos colocarla a la luz del día. Y quiero comenzar esta enseñanza con una pregunta. ¿Le tenemos miedo a Dios o le tememos a Dios? No son iguales. Pareciera que son, ahí están como semejantes, pero no son iguales. Vuelvo y le repito. ¿Le tenemos miedo a Dios o le tememos a Dios? Pero parece que muchos le tenemos miedo a Dios, pero muy pocos deseamos tenerle temor de Dios. Y ahí entra a jugar un papel importante. Desde luego que no es lo mismo, es totalmente diferente. Pero cuando miramos, el miedo es una sensación de intranquilidad interna, muchas veces producida ante un peligro o un castigo que pueda estar allí. Porque la palabra miedo aparece por primera vez en la Biblia y aparece muy encima, allí en el Génesis capítulo 3. Y en el versículo 9 aparece la primera historia donde un hombre y una mujer inspiran miedo por lo que está sucediendo. Dice la palabra en el Génesis 3:9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andaba por el jardín. Ojo con lo que está hablando la palabra. Y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tuve miedo. Estamos hasta ahora entrando a la dinámica de la palabra en el Génesis y ya encontramos esta historia de los padres primitivos. Ya hubo miedo en el capítulo 3. ¿Pero por qué hubo miedo? Porque se consintió el pecado. Se entró a navegar en el río del pecado y no en el río de Dios. Y lo que tenía que ser un temor de Dios, ahora pasa a ser un flagelo en el corazón del hombre. A tener, ¿qué? Miedo. Y ahí está la historia, muy calcada para el día de hoy. Y vemos que esta experiencia emocional humana aparece, oído,
como consecuencia de la desobediencia del hombre, y que automáticamente se hace acreedor de un pecado que hasta el día de hoy trasciende por generaciones tras generaciones, porque se perdió el temor de Dios y se le dio cabida al pecado, y el pecado ahora lo inunda a esta pareja primitiva en un miedo existencial, en un miedo que trae intranquilidad interna, que es producido desde luego por lo que el hombre estaba sintiendo que iba a tener un castigo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién le deslumbró esta noticia a Adán? Es que yo supe que tú estabas aquí. Él no venía a castigar, pero como se perdió el temor de Dios, el hombre terminó haciendo lo que no tenía que hacer. A diferencia de miedo a Dios, infundida por el hombre, la Biblia nos habla de un sentimiento noble al cual lo ha llamado temor de Dios. Nótese algo aquí, fíjese algo por un momento, que no dice temor a Dios, es temor de Dios. Muy diferente, ¿no? Agrégame la de, no me la vaya a soltar, no me vaya a agregar a, sino de, temor de Dios. El evangelista Juan en su carta dice que el amor de Dios echa ¿qué? Fuera todo temor humano, todo miedo humano, ¿qué echa fuera? El amor. ¿Y cómo fueron constituidos los padres primitivos? Por amor. Pero no dejaron que ese amor se desarrollara, que a la postre ese amor se inunda para que haya en nosotros temor de Dios, no temor a Dios, temor de Dios. Porque de allí es que se disipa, allí es que comienza a crearse, para que hoy nosotros en nuestra vida diaria tengamos ese temor de Dios. ¿De dónde se fabrica? Del mismo amor de Él. De ahí emana el temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando de una actitud reverente y respetuosa hacia el ser superior que es Dios. Entonces, cuando usted es inspirado por amor de Dios y vive en el amor de Dios en todas las facetas de su vida, automáticamente estás adquiriendo la sabiduría que desciende de Él, y esto te da facultad para que tú entres en el río de tener temor de Dios. Entonces, cuando una persona no tenga amor, cuando una persona esté en ese desamor, tenga cuidado, porque esa persona no tiene temor de Dios, tiene temor a Dios. Y ese temor a Dios comienza a ser reflejo de miedo, de miedo. Y esto lo encontramos a diario dentro de la iglesia. Gente con mucho temor a Dios, pero no con temor de Dios. Y esto que quede muy claro en esta hora. Entonces, mirándolo de esta perspectiva, decía que a diferencia de miedo a Dios, infundida desde luego por el hombre, la Biblia nos cambia el parecer y nos habla de un sentimiento noble, el cual lo hemos llamado temor de Dios. Y me encanta en el Génesis, siguiendo en el mismo línea del libro, en el capítulo 39, versículo 9, hay una historia que yo sé que usted se la conoce, pero necesito refrescársela a su corazón. 39:9 del libro del Génesis habla de un muchacho llamado José. Y parafraseo la historia por un momento para poder canalizársela en tu corazón. José es vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Y es llevado a la casa de un hombre de jerarquía dentro del imperio egipcio. Y allí tiene que hacer muchas cosas dentro del hogar. Los quehaceres de una casa los hacía José. Me imagino que era jardinero, me imagino que atendía la mesa, me imagino que hacía de cocina. Tantas cosas que puede hacer un esclavo por el cual fue comprado. Y en esa dinámica de José se levanta una turba. Digo yo turba, es una sola, pero pareciera que fueran varias,
Y la esposa de este joven que estaba al cargo del imperio egipcio, o tenía allí un cargo, le hace la propuesta indecente a José, la putifara, ¿no? Como decimos. Se le muestra para poseerle su belleza, para sacarle el último jugo a su estirpe. Pero este muchacho, en él había temor de Dios. Y el temor de Dios lo había inundado del principio de la sabiduría y del conocimiento a través de la palabra. Y en el momento crítico alzó su voz, no tuvo miedo, porque en él no había miedo, sino era temor de Dios. Y como había temor de Dios y había amor, no quiso pasar por encima de su amo. Lo pudo haber hecho, claro, tú y yo solos, hagámosle. Pero mire lo que dice el versículo 39, versículo 9. Dice la palabra del Señor: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? La tenía clara. A él no le dio miedo hablarle a esta mujer, que posiblemente había iniquidad en ella, posiblemente era una mujer fácil. Pero este muchacho, en él sí había temor de Dios. Y fue tanto que el Señor lo respaldó con la sabiduría y el conocimiento para que se enfrentara a ese miedo que posiblemente podía haber. Y si no la atiendo, ¿será que me botan? Yo como que la voy a atender. Pero el temor de Dios vino sobre su espíritu y le hizo la mejor propuesta: salga corriendo. Y dice la historia que salió, pero en ese salir la mujer le arrebató el manto. Y después injurió, señaló, diciendo que él la quería poseer, cuando no fue así. Y ustedes conocen cómo termina la historia: siendo encarcelado. Pero por encima estaba el temor de Dios. Por encima estaba esto que se ha perdido dentro de la iglesia, dentro del conglomerado de los hermanos de la fe. Miedo implica falta de relación con aquello que es objeto del miedo. Sí. Miedo implica falta de relación con aquello que es objeto del miedo. Dicho de otra forma, por tener falta de relación con el temor de Dios, va a entrar fácilmente este flagelo que está a la orden del día. Y este flagelo nos va a inundar en un valle de sombra y de muerte, donde posiblemente no va a haber ni vara ni callado de Dios para salvarnos, porque Él ya desde el principio te infundió sabiduría y conocimiento, para que a través de la sabiduría y el conocimiento hubiese en ti, en mí, el temor de Dios. Pero lo dejamos relegado, lo dejamos escondido. Aún posiblemente blasfemamos sobre ese temor de Dios, creyendo que no es una verdad. Y nos inundamos más bien en este río del pecado, de la iniquidad, de hacer lo malo. Pero Dios tiene tanta misericordia que el salmista que leímos al principio, el texto del 34:9, dice la palabra: teman al Señor ustedes, sus santos. Mira el nivel que nos está colocando. Pues nada le falta a los que le temen al Señor. Nada le teme. No puede haber miedo. Desde allá comienza a propagarse el miedo que posiblemente hoy tienes en su diario vivir. En las diferentes esferas de su vida hay miedo, hay pánico, hay susto. Pero ¿por qué existe eso hoy, pastor? Porque dejamos que este flagelo quedara estancado ahí en nuestro corazón. Y no dejamos que el temor de Dios entre, que lo único que nos va a traer es conocimiento y sabiduría celestial. Y vamos a ser personas capacitadas para poder discernir cuándo es bueno y cuándo es malo. Pero como no hay temor de Dios, entonces andamos errante por la vida, metiendo las piernas donde no tenías que meterlas, metiendo la cabeza donde no tenías que meterla, tomando lo que no tenía que tomar, tocando lo que no tenía que tocar. Y terminamos haciendo lo malo. Y eso nos va a traer una ruina a nuestra vida. Pero la palabra sigue hablando. Y dice, Él dice que Él ha provisto de su temor. ¿Para qué? Para ayudarnos, dice la palabra. Jeremías capítulo 32, por favor. En el versículo 32
capítulo 32 de Jeremías, versículo 40. Mire lo que dice allí la palabra, 32:40. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor. ¿Qué colocará? El temor. Colocaré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Quiere decir que si el temor de Dios está en nosotros, va a ser una ayuda primordial para no caer en esa tentación, para no caer en ese miedo, para no caer en ese pánico, para no caer en esa incertidumbre que tiene la vida diaria. Entonces Él dice en su palabra, y lo está ratificando: haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarle mi favor, pondré mi temor. Wow, Él está colocando de ese temor de Él, ¿a dónde? En nosotros. Cuando Él está colocando de su amor, está haciendo inspiración del temor de Él hacia nosotros. Que eso nos dé una custodia para que no entremos a hacer lo malo delante de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Desde luego, sabiendo que tenemos a un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, que en cualquier momento puede pedirnos cuenta de nuestros actos, de nuestra vida, de nuestro pensar, de nuestro hablar, de nuestro accionar diario. Ahora no es tener miedo, es tener respeto hacia Él, que es el dueño del amor, que a través del amor nos inspira para que haya en nosotros un temor reverente de Él. Es ahí lo que quiere Dios. El que teme a Dios, ¿qué pasa? Cumple su palabra. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, por favor, me acompaña la escritura. En el capítulo 8 de Proverbios, mire lo que dice la palabra en el versículo 13, 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta, el lenguaje perverso. Comienza la palabra diciendo quien teme al Señor. Entonces, nosotros necesitamos cumplir lo que hemos dicho. Si hay temor de Dios en nosotros, necesitamos entrar a aborrecer aquello que sabemos que no nos hace bien para avanzar en la vida. Por eso, un hombre y una mujer con temor de Dios nunca serán infieles. Siempre serán fieles a la voz de Dios. Pero ¿quién es el que puede hacer eso? El que tiene temor de Dios. El que tiene temor de Dios nunca va a traicionar. El que tiene temor de Dios nunca va a abusar más allá. El que tiene temor de Dios siempre va a hablar claramente, va a pensar claramente y va a accionar su vida claramente. El que tiene temor de Dios está siempre arropado por esa presencia de conocimiento y de sabiduría, que es el principio del temor de Dios. El temor de Dios es de naturaleza divina, mientras que el miedo que abunda en muchos de nosotros es de naturaleza humana, pecaminosa. Necesitamos que sea el temor de Dios, que es una naturaleza divina. El miedo humano implica distancia. Cuando entramos en esta dinámica de no tener temor de Dios, entonces entramos en la dinámica de ¿qué? Del miedo. Pero el miedo humano, el que sentimos muchas veces, va a implicar distancia y falta de revelación de la palabra. Mire hasta dónde nos lleva este flagelo del miedo por no haber tenido un temor de Dios. Nos va a llevar a que entremos en una implicación donde no vamos a poder tener una cercanía, sino al contrario, vamos a tener una distancia. Y no vamos a poder tener una revelación de la palabra como tal ella es. ¿Por qué? Porque entramos en el flagelo del miedo. Pero el temor de Dios, cuando entramos y nos sumergimos en el temor de Dios, entonces va a implicar que mi vida va a estar unida y relacionada con el dueño del amor, con Dios. Y esto me va a hacer mi vida más llevadera. Esto me va a hacer que mi vida pueda ser más clarificada, que yo pueda tener una mejor dimensión de los anhelos y los deseos del corazón. Muchos de nosotros quedamos en stand-by porque no le hemos dado la libertad a que el temor de Dios entre, sino que al contrario me inunde mi vida por miedos.
Y esto me trae flagelos de no poder dimensionar la vida más allá de. Y nos quedamos parados por tiempo indefinido haciendo lo mismo. Queremos, anhelamos, aspiramos, soñamos, queremos tantas cosas alcanzar en la vida. Pero vemos que siempre terminamos en la misma odisea. No consiguiendo nada, no siendo inspiradores de nada. Y los años comienzan a pasar, los años comienzan a transcurrir y quedamos en el mismo stand-by de la vida. Y cuando vamos a revisar, lo único que hay es una zozobra, hay un miedo, hay un pánico, hay una incertidumbre. ¿Por qué? Porque nunca dejé entrar el temor de Dios, sino que le di cabida fue al miedo. Y el miedo venía encubierto de pecado, de flagelo, de iniquidad. Y esto hace que mi vida no trascienda a lo que Dios quiere en su perfecta y agradable voluntad. Si esto está ahí, ¿por qué no hacemos un pare? Y a lo bueno le decimos bueno y a lo malo le decimos malo. Pero no puedo terminar diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque somos hijos de Dios. Y en nuestra boca fluye es palabra de vida y no palabra de muerte. Trabajamos para construir y no para destruir. ¿Por qué se destruye tu vida cuando tienes en tus manos la provisión de Dios, que es el conocimiento y la sabiduría, y que ella a la postre te va a traer el temor de Dios? ¿Por qué seguimos haciendo lo malo cuando sabes hacer lo bueno, hijo? ¿Por qué sigue cayendo en la misma retórica de su vida? Los años pasan, los años siguen caminando. El temor de Dios, vamos a entender y vamos a comprender que es la medicina perfecta contra el miedo humano que genera el hombre en este tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué acontece cuando no hay temor ante Dios? Quiero que me acompañe por favor a Jeremías. Jeremías nos da una palabra y sé que es muy fuerte, pero necesito tocarla. Jeremías capítulo 2, por favor, versículo 19, 2:19 de Jeremías. ¿Qué pasa cuando nosotros como hijos de Dios no tenemos temor ante Él? Mire lo que dice allí la escritura en el capítulo 2, por favor, versículo 19. Dice la palabra: tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Mire los pormenores de esta palabra. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor, dice él, de mí, afirma el Señor el Todopoderoso. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste: no quiero servirte. Sobre toda colina alta y baja, todo árbol frondoso, te entregaste a la prostitución. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante ti, ojo con esto, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor omnipotente. Wow. ¿Cómo vas a decir que no te has contaminado? Ni me he ido tras los Baales. ¿Cómo vas a decir que no? Si cuando lo único que has hecho es la maldad, cuando lo único que se ha sumergido es en el dolor, ¿cómo me vas a decir que no? Mire, cuando nosotros dejamos de sumergirnos en el temor de Dios, y esto acontece en muchos hijos de Dios, pierden el temor de Dios y se van y navegan como hijos pródigos, caminando sin cesar, y a lo último de la vida tener que comerse de las más aguas que quedan, del cunche que cae de una mesa, porque no tienen el privilegio de sentarse a la mesa del rey, porque nunca hubo un temor de Dios. Lo que había era temor a Dios, pero no temor de Dios. Y yo no puedo tenerle temor a Dios porque Él es mi Padre. Yo tengo que ser reverente es al temor de Él, que es en amor para mí. Entonces ahí está la palabra. Y me encanta porque es un mandamiento que Dios ha dejado establecido. Y lo dice en 2 de Corintios, por favor, capítulo 7. Habían textos en cantidades para poder predicar, pero saqué lo que más atraía para el momento. 2 de Carta de Corintios del apóstol Pablo,
a los Corintios en el capítulo 7, por favor, versículo 1. Dice la palabra: ¿cómo tenemos esta promesa? Que, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Mire que se completa la obra santificadora es cuando estamos en el temor de Dios. No se completa cuando yo tengo miedo. Ay, pero es que no, ahí no se completa la obra santificadora de Dios. Se completa cuando yo me sumerjo, cuando yo me purifico en el temor de Dios. Ahí se comienza a purificar. No pidas vivir en santidad, no pidas vivir en consagración, no pida expansión, no pida que la misión y la visión se le aclare, porque si no vive en el temor de Dios, no se va a dar. Vas a tener una visión nublada, pasiva, lenta, retrógrada. ¿Por qué? Porque no has dejado purificarte por medio del temor de Dios. El temor de Dios es el que nos va a llevar a eso, a que seamos purificados, dice la palabra de Pablo, a que podamos ser santificados. Pero es en el temor de Dios que entra esta dinámica del Espíritu Santo. Beneficios del temor de Dios que nos trae cuando entramos en la dinámica de tener el temor de Dios. Pues comenzamos con algo muy importante para cada uno de nosotros. Viene sobre nuestras vidas salud. Salmo, por favor. Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra: no sean sabios en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Entonces, beneficios. Vamos a hablar de un beneficio que trae el tener de temor a Dios. ¿Qué nos va a traer? Primeramente, salud al cuerpo. Lo dice el proverbista en el capítulo 3, 7, 8. Pero no solamente va a traer salud. Hay otro apunte, otra característica que nos da el tener temor a Dios. Y está, por favor, me acompaña, Eclesiastés capítulo 8, versículos 2 y 13. Lo voy a estar moviendo de página a página para que no se me vaya a cansar. Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. ¿Qué más nos da el Señor cuando nosotros cumplimos en el temor de Dios? Dice que nos irá bien. Mire lo que dice la palabra, escrita por el hombre que pidió sabiduría para poder gobernar, Salomón. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. Nos irá bien cuando tenemos el temor de Dios. Pero no solamente se queda con la salud, no solamente nos irá bien, sino que también el salmista en el versículo 34, por favor, capítulo 34, allí nos da otra característica de los que anhelamos y tenemos temor de Dios. Capítulo 34, versículo 7, ¿qué dice la palabra? Nos da ¿qué? Protección. Salud nos da que nos vaya bien y ahora nos da protección. Dice el salmista: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Cuando hay temor de Dios, Él nos da salud, Él nos da que nos vaya bien, pero también nos da protección. El mismo salmista en el capítulo 145, por favor, vamos al final de los salmos, 145 de la palabra de Dios. ¿Qué pasa allí? Allí hay otra característica importante para su vida y para mi vida. Capítulo 45, versículo 9 dice que nos cumple los deseos. ¿Cuántos quieren cumplir deseos en el Señor? Uy, hermoso, ¿no? Queremos cumplir anhelos y deseos, pero si no hay temor de Dios, no los hay. Y allí el salmista nos habla en su palabra, en el capítulo 145, 19, dice la escritura del Señor: cumple los deseos de quienes le temen. ¿A quiénes le cumple deseos? A los que le temen. Atiende a su clamor y los salva. Entonces vemos aquí algunas características o algunos beneficios de poder tener el temor de Dios. Nos da salud, nos hace que nos vaya bien, hay protección, cumple los deseos, pero hay uno que también es muy importante. Por favor, Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, allí tengo otra característica, otro beneficio
en este capítulo 10, versículo 27. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué pasa allí? Nos prolonga la vida. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado, de los que dicen que tienen miedo, se acortan. Pero los años del que tiene temor se prolongan. Entonces, qué bueno, ¿no? Hay motivos para tener temor de Dios. La lista pudo haber sido muy larga, pero solamente saqué estos 5 beneficios que yo quiero que usted se los lleve. Cuando usted tiene el temor de Dios, habrá salud, le irá bien, habrá protección, cumplirá sus deseos. Me encantó ese, me encanta. Y nos prolonga la vida. Sé que no somos eternos en este mundo, pero el día que partamos, partiremos bien, habiendo cumplido todos los privilegios que nos ha dado. Pero quiero terminar con las consecuencias. Quiero terminar con las consecuencias de no vivir en el temor de Dios. Entonces yo quiero que usted se aliste, se agarre de la silla por un momento, por favor, vamos a despegar. Y en el capítulo 1 de Proverbios, vamos a estar leyendo del 24 hacia adelante. Ahí están todas las consecuencias que le sucede a una persona cuando no deja entrar en su vida la sabiduría. Ese capítulo todo habla de sabiduría y lo escribe Salomón allí. Mire lo que dice. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios, las consecuencias que vienen por no tener el temor a Dios. Hay una desatención de Dios, número 1. Proverbios capítulo 1, versículo 24, por favor. Dice la palabra: como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando los sobrevenga el miedo. Ay. Por eso le dije, agárrese de la silla, amárrese bien el cinturón. Porque estas consecuencias son nefastas, son oscuras. Yo sé que tenemos a un Dios de amor y que nos da un tiempo nuevo, pero mientras las consecuencias van andando. Segunda consecuencia de no tener temor de Dios. Número 2, van a entrar calamidades. Versículo 27, vamos a estar leyendo esos versículos. Versículo 27 que dice: cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Va a venir en aquella persona que no tiene temor de Dios. Y cuando tenemos temor también viene, pero lo podemos sobrepasar, porque Él nos da el conocimiento y la sabiduría, y el temor de Dios nos hace fuertes en el momento del desierto y en el momento de la tormenta para sobrepasarlo. Consecuencias de no vivir en el temor de Dios, pastor. Número 3, no hay respuestas a las oraciones. ¿No le ha pasado eso? Que ora y se pela las rodillas y nada por aquí, nada por allá. Pues déjeme decirle que el versículo 28 dice: entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. ¡Wow! Versículo 29. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. En pocas palabras, no te escucho. Qué pena, estoy ocupado. Ahora no te puedo atender. ¿Por qué? Es una consecuencia de no tener temor de Dios. Hay una desatención de Dios, entran las calamidades, no hay respuesta a la oración. Y número 3, producen frutos que no sirven, frutos malos. Versículo 30, por favor, seguimos leyendo ahí ese capítulo 1 de Proverbios que está buenísimo. Versículo 30, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, ojo con lo que dice, cosecharán el fruto de su conducta. ¿Y cuál será el fruto que uno hace cuando tiene miedo? Se hartarán en sus propias intrigas. Entonces quiere decir que el fruto de un hombre que no tiene el temor de Dios es un fruto que no sirve para nada. Y por eso no avanzamos en la vida. Anhelamos, deseamos, soñamos, pero no alcanzamos. ¿Por qué? Porque lo que he sembrado, lo que me tiene que cosechar, no son frutos buenos. Hablaba la semana pasada, causa y efecto, acción, reacción, siembra, cosecha. ¿Qué se está sembrando hoy? En el lugar que se encuentra hoy, haciendo lo que está haciendo, ¿cree que te alcanza para llegar mañana donde quiere?
lo que estás creyendo que estás sembrando hoy, la causa, la acción que estás cometiendo hoy, ¿cree que le va a alcanzar para posicionarte en lo que estás soñando y anhelando mañana? ¿O cree que le van a hacer falta los 50 para el peso? Tiene que entrar en el temor de Dios, hijo, porque si no, no va a alcanzar. Y aquí estamos hablando de consecuencias de no vivir en el temor de Dios. Dios va a comenzar a desatender tu palabra. Dios va a comenzar a dejar un espacio para que la calamidad posiblemente entre. No va a haber respuesta a tu oración. No va a haber respuesta a nada de lo que salga de su corazón. Y al contrario, va a producir frutos que no van a servir en el tiempo. Y número 5, por favor. Habrá corrupción y habrá ¿qué? Muerte. Versículo 32 dice: su descarrío e inexperiencia los destruirá. Su complacencia y necedad los aniquilará. Quiere decir que pasamos sin pena ni gloria por esta vida por causa de no tener un temor de Dios. Y lo que hicimos fue meternos y sumergirnos en un miedo que nos esclavizó y que nos hizo mucho daño, cuando Dios nos había capacitado con el conocimiento y la sabiduría que desciende de Él, y que es la parte primaria para que puedas tener temor de Dios. Pero Dios nunca deja nada inconcluso. Dios siempre tiene una misericordia nueva para el que lo busca, para el que se arrepiente, para el que dice: Señor, heme aquí, necesito de tu presencia. El versículo 33 culmina con una palabra de promesa para ti, que posiblemente tiene consecuencias nefastas por no vivir en el temor de Dios. Y dice el versículo 33: pero el que me obedece vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Vivirá bien. Y esta palabra es para ti, iglesia. Sé que has caminado en el temor de Dios. Muchas veces las consecuencias no han sido las mejores porque ha dejado el temor de Dios atrás. Lo ha dejado relegado, ha blasfemado de Él. Pero esta es la mañana propicia que el Señor ha elaborado para ti, para tu corazón, para que vuelvas a la senda antigua. Y estos beneficios que Dios hoy te dio, que es la salud, le irá bien, habrá protección, habrá cumplimiento de tus deseos y prolongará la vida, son para ti. Pero necesitas lo que el versículo dice al final: obedecer, para que puedas vivir en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, y a la postre puedas tener el temor de Dios y vivir los años que faltan en victoria en el nombre del Señor. Para ti es esta palabra, iglesia. Para ti, amigo y amiga que nos está escuchando por las diferentes redes sociales. Que sea Dios guardándote, que sea Dios dándote un nuevo tiempo, y que pueda desarrollar estos beneficios a tu vida. Que tu vida pueda ser llena de salud, que te pueda ir bien, que pueda haber una protección divina, que pueda cumplir los deseos de su corazón, y que haya prolongación de tu vida aquí en la tierra. Que mientras viva, vea poder entender y comprender los beneficios que Dios te quiere dar por causa de vivir ¿en qué? En el temor de Dios. Para ti es esta palabra, y espero que haya llegado a tu corazón allí donde está reunido en familia. Que sea el Espíritu Santo de Dios abriendo el entendimiento y poder capturar esta palabra y que sea real en tu vida. Y así será más que vencedor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.